Buenas noches. Les agradecemos la presencia. Para no repetir de alguna manera lo que han expresado ya algunos partidos aquí, al gobierno le interesa destacar que todos los partidos, absolutamente todos los partidos políticos, reconocieron que este ámbito multipartidario al que se ha citado es un ámbito valioso y que ha dado muy buenos frutos su trabajo permanente. El Partido Nacional, como lo había ya anunciado, planteó la suspensión de las reuniones por un tiempo determinado, a lo que el gobierno y el resto de los partidos políticos respondieron que previamente debía agotarse el orden del día de los temas que ya están en agenda y deben ser tratados. Por otro lado, el presidente ya en reuniones anteriores había solicitado que todos hiciéramos un esfuerzo, todos los partidos políticos hicieran un esfuerzo a los efectos de tener un inventario de los temas pendientes, a los efectos de ser tratados, los temas planteados por todos los partidos políticos. De hecho, por ejemplo, Unidad Popular hizo un planteo de discusión que no necesariamente termina con la confección de un proyecto de ley, pero que sí considera importante tratar, como es las causas estructurales de la violencia y el delito. Y la mayoría ha coincidido que ese concepto es importante incorporarlo en la agenda, es decir, y esa posibilidad de discutir algunos temas al máximo nivel político sin que necesariamente se traduzca en un proyecto de ley. Por ejemplo, el Partido Colorado también recordó que hay algunos proyectos de ley que pretende sean tratados en este ámbito, como por ejemplo la violencia en el deporte, un tema tan vigente. Los partidos reconocieron también, la mayoría de los partidos reconocieron también que los trámites parlamentarios sobre estos temas han tenido una velocidad o un tratamiento muy importante, muy ágil. Y eso lo plantearon como un elemento positivo. Y el presidente de la República de alguna manera también hizo un planteo sobre que el gobierno de ninguna manera le iba a marcar, le puede marcar los ritmos al Parlamento, no solo porque hay una valoración positiva en ese sentido, sino que porque es un poder independiente y no corresponde de ninguna manera proceder de esa manera. Hoy se trabajó, además de darse esta discusión, se trabajó sobre la nueva institucionalidad que le va a dar soporte al sistema carcelario y hubo un acuerdo generalizado y además está dispuesto por el ordenamiento jurídico que debe ser un servicio descentralizado, y lo que podemos adelantar es que la mayoría de los partidos, excepto el Partido Nacional, entienden que, incluyendo el Ministerio del Interior, entienden que el servicio descentralizado no puede estar en la órbita del Ministerio del Interior para acompasar lo que pasa en el resto del mundo, las recomendaciones de los organismos internacionales y la práctica. El propio Ministerio del Interior está de acuerdo con ese planteo y el gobierno también, así que se tuvo una discusión sobre cuáles eran los ministerios que de alguna manera podían tener que ver en este asunto, ubicarlo institucionalmente. El ministerio que surge con más claridad es el Ministerio de Educación y Cultura, y ahí surgió un poco una confusión sobre, cuando se hicieron consideraciones sobre el funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura, a nuestro juicio no se entendió claramente por parte de algunos integrantes de la mesa que un servicio descentralizado tiene un grado de autonomía tal que le permite un funcionamiento adecuado sin que se mezclen las temáticas y las directivas político-institucionales, por lo menos en lo que tiene que ver con el servicio descentralizado, lo que sí pasa, por ejemplo, con una unidad ejecutora. Para poner un ejemplo, la Fiscalía, a principios del año pasado, se planteó uno de los 9 proyectos, si ustedes recuerdan, que dejara de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y pasó a ser un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, porque con algún ministerio tiene que vincularse, porque tiene que tener control parlamentario, porque tiene que haber
un responsable político último en el Poder Ejecutivo. Pero como ustedes habrán visto, la Fiscalía ha trabajado con absoluta independencia y autonomía, ahora preparándose incluso para la aplicación del Código de Procedimiento Penal. Entonces entendemos que esos procesos de trabajo se pueden dar perfectamente también en otras áreas como el sistema carcelario, así que esos argumentos no fueron de alguna manera recogidos por, yo diría que la mayoría de la mesa de trabajo. Esto es un poco cuanto tenemos por informar, quedamos a las órdenes para alguna pregunta. Aquí tenemos la primera. Señor prosecretario, usted señaló que en definitiva el gobierno y el resto de los partidos, a excepción del Partido Nacional, coincidían en la necesidad de agotar la agenda Sí. De temas antes de dar por finalizada esta etapa de diálogo. Ahora, yo le pregunto, ¿también es cierto que con matices algunos de los partidos que comparecieron acá señalaron que es necesario establecer un tiempo de trabajo, o sea, que no haya un tiempo ilimitado? Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que falta y el gobierno en qué medida tiene ya proyectado también esa finalización del diálogo? Bueno, el presidente hizo una aclaración que ya había hecho en la primera reunión, y es que este ámbito no quería hacer o quería significar una especie de gobierno colegiado, y que tenía un objetivo concreto, que era la presentación de diversas iniciativas y la discusión en un ámbito político de alto nivel de un tema de alta sensibilidad para la población. Y que en ese sentido invitaba a todas las organizaciones partidarias con representación parlamentaria, no solo a integrar la mesa, sino también a hacer sus aportes. Todos los partidos políticos hicieron aportes. Y en base a esos aportes se fue construyendo una agenda que iba de alguna manera generando el orden del día reunión a reunión. Eso se consensuaba, no lo definía el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que le parecía, sino que se consensuaba en la mesa el orden del día. Estamos llegando a los últimos proyectos, pero quedan algunos, pero estamos llegando a los últimos proyectos, y también va coincidiendo con un tiempo razonable de trabajo en un ámbito de estas características. Eso es cierto, lo cual es muy diferente al planteo del Partido Nacional, que es la de suspender ahora las reuniones, votar proyectos de ley en agosto. Entendemos que esta mesa no puede marcarle los tiempos al Parlamento, y luego volver a reunirnos, lo que generaría una especie de indefinición sobre el proceso de trabajo en esta mesa, que no fue el planteo original del gobierno ni lo acordado con la mayoría de los partidos. Entonces, en ese sentido es que se ordenó la agenda, se hizo un inventario de los temas que quedaban pendientes. Los más importantes son el sistema carcelario, que implica no solo la institucionalidad, sino también la revisión de los procesos de rehabilitación, porque el sistema carcelario, el sistema penitenciario, debe obedecer a las funciones declaradas en la ley, y son los necesarios procesos de rehabilitación, reeducación, reinserción y todas las figuras que se quieran manejar, pero que de alguna manera tienen que ver con la oportunidad para que las personas que fueron objetos del reproche penal puedan reconducir su forma de vida. Y para eso se necesita tiempo y condiciones adecuadas para ello. Y esa es una gran discusión. No alcanza solo con establecer la institucionalidad, servicio descentralizado, dependiente de quién. Es una discusión de fondo. Entonces, esa discusión puede llevar media hora como puede llevar muchos días. La mesa de trabajo lo determinará. El otro tema que tiene mucho avance es lo que de alguna manera los diferentes partidos tomaron el desafío de tratar de llegar a lo que puede denominarse un código infraccional juvenil, que tiene, como dijo la senadora Paisé, varios componentes, y hemos avanzado mucho en esa materia. Nos parece que sería de alguna manera un desperdicio cortar ahora ese rico trabajo, por lo menos terminar los capítulos que venimos de alguna manera discutiendo y remitir al Parlamento el proyecto que tenga el mayor grado de consenso, también en una materia importante y delicada.
Y por supuesto que Unidad Popular planteó también, recordó la necesidad de discutir las causas estructurales de la violencia en términos generales y también su expresión a través de las conductas delictivas. Son dos cosas que se podrían hasta separar, pero que tienen una gran vinculación. Y el Partido Colorado, que hoy recordó que tenía un par de proyectos de ley que pretendía tratar. Algunos tienen que ver con la utilización de los birrodados para cometer determinados delitos y la identificación de las personas. Otros tienen que ver con la violencia en el deporte, etc. Es decir, hay agenda aún, por lo menos para algunas reuniones más, sin duda, y obviamente en algún momento tendrá una conclusión, pero que será consensuada por todos los partidos. Las próximas reuniones van a ser el miércoles que viene de la Comisión Técnica, el miércoles que viene la Comisión Técnica que va a avanzar en los temas que tiene en su agenda, que son algunos aspectos del llamado Código Infraccional Juvenil, los aspectos procesales, y también algún aspecto vinculado al sistema carcelario y su ubicación institucional. La otra parte que mencioné hoy es una discusión netamente política y debe darse en la mesa de trabajo multipartidario. Y el miércoles siguiente, miércoles 10, creo que es, miércoles 10, va a tener lugar la reunión de la mesa multipartidaria que va a trabajar en función de los insumos que surjan de la Comisión Técnica. Doctor Roballo, ¿qué cree que pasó en el trabajo de esta comisión, teniendo en cuenta que se reunieron más de una docena de veces, el Partido Nacional participó activamente presentando propuestas? Ayer el dirigente, el senador Lacalle Pou, decía que la única intención que tuvo el gobierno con esta comisión, lo decía textual, lo cito acá, era abrazar a la oposición para ser la cómplice del fracaso de la seguridad. Bueno, yo por representar al gobierno no quiero hacer comentarios de los líderes de los diferentes partidos políticos, porque además ya lo han hecho otros partidos políticos aquí. Lo único que quiero decir o recordar es que del senador Lacalle surgió la propuesta, el ofrecimiento al gobierno de dialogar y de trabajar en conjunto el tema seguridad. Partió de ahí y también de un planteo del senador Mieres. Fue de los dos líderes políticos que surgió la necesidad, y lo plantearon públicamente, de que el gobierno llamara a un ámbito o extendían la mano al gobierno para tratar un tema de alta sensibilidad pública. Y el gobierno lo hizo. No entiendo por qué esas expresiones, pero bueno, no las voy a comentar, simplemente recuerdo los hechos. Y también recuerdo que se han llevado a cabo 12 reuniones y se han remitido al Parlamento 6 proyectos de ley, 3 de los cuales ya tienen media sanción. Si uno analiza en términos de productividad, que a mi juicio no es la regla adecuada para medir estas cosas, pero si lo midiéramos en términos de productividad, no sé si hay antecedentes desde el Ejecutivo y en el Parlamento, no sé si hay antecedentes en cuanto a la celeridad en la generación de consensos, la remisión de proyectos y su sanción y su consideración. Pero también es cierto que hay que destacar algo, que en esta mesa de trabajo de alto nivel político, porque vienen los principales representantes de las organizaciones políticas a dialogar con el gobierno sobre un tema tan delicado, no se puede medir solo en términos de proyectos de ley, sino de la riqueza del intercambio que sobre la materia se tiene. Por eso hay algunos temas que han quedado incluso pendientes y que algunos partidos reclaman tratarlo, que no necesariamente van a transformarse en un proyecto de ley, sino que van a formar parte de lo que es un diálogo político maduro, que luego va a informar, sí, va a ser la base, va a ser el paradigma de acción de los organismos públicos y de los partidos políticos en los diferentes ámbitos. Eso tiene un valor en sí mismo, que creemos que también es algo que valora mucho la población, que las diferentes expresiones políticas, las diferentes ideas, los diferentes planteos, los diferentes partidos,
que se expresan en los diferentes partidos puedan tener la madurez de sentarse en una mesa en común, discutir y tratar de sacar proyectos, ideas, caminos de consenso que le mejoren concretamente la vida de la gente.